quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en este su programa, Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulta responsable @hotmail.com. Y bueno, como siempre, quiero dar la bienvenida a Carlitos. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, el gusto es mío. Muy buenas noches, Federico, todo el auditorio, cerrando el año y con muchas noticias, con muchos acontecimientos, unos de carácter internacional que vamos aquí a analizar con una experta y otros que ha ido traspasando las fronteras de un caso doméstico en Morelos, pero que nos ha puesto de nueva cuenta en el ojo nacional por el homicidio del Bocinas, del cual platicaremos en breves instantes. Bueno, mira, sí va a ser muy interesante. Yo quiero nada más compartir con ustedes algunas llamadas. La gente que trabaja de franeleros en Costco, que es gente de edad avanzada, me da mucha tristeza ver que las autoridades pasen desapercibidas de lo que está pasando. A esta gente le cobran 37 pesos diarios por estar trabajando de franeleros. Hace poco murió una persona atropellada sin seguro social y sin nada. Y qué lamentable también que la tienda lo permita, porque es su estacionamiento. Ese señor Sergio viene a recoger los 37 pesos diarios de cada una de las personas que trabajan ahí, si no, no les permiten trabajar. Y la verdad, se me hace una situación de carácter, híjole, ¿de qué carácter, Carlos? A mí me llama mucho la atención que una transnacional como Costco, con claro, recursos muy amplios, que permitan eso, ¿no? Y que en lugar de ayudar a gente de la tercera edad que también lamentablemente ya no es objeto de contratación por prejuicios, porque hay gente muy capaz, todavía apta física, mentalmente, pero que bueno, no te ayudan, pero que te cobren una cuota. No se vale. José Luis Peñalosa. José Luis, gracias. Gracias por nos está poniendo, fíjate qué detallazo de lo que estuvimos hablando hace 8 días. Nos pone las roscas a mitad de precio, si es necesario, bolsas de juguetes para los niños. Gracias, José Luis. Sí estaremos en contacto contigo. El señor Enrique Posadas felicita el programa y considero que los temas que trataron fueron muy interesantes. El resumen del que están hablando fue breve, pero fue la triste realidad del Estado. Otro anónimo, que bueno, sabemos la persona, lamentablemente sobre Avenida Universidad, antes de llegar a la OEM, en las oficinas de salubridad, cada sábado comienzan en la noche después de las 12, arrancones de coches, dejan el portón lleno de excremento, orines, dejan basura, se ponen a tener relaciones sexuales frente a las casas, llegan los elementos de seguridad pública, se ponen a chupar con ellos, les dan su lana y no pasa nada. Hay 3 conjuntos habitacionales a un lado de lo que es el Instituto Nacional de Salud Pública, es un centro de investigación. Es una recta que luego acaba en una curva ya para entrar a la zona universitaria y ahí es la zona en donde se llevan frecuentemente. Qué pena que, las autoridades hasta la fecha no estén haciendo nada y bueno, qué lamentable. Luego también corrupción en el área de licencias. Si usted no lleva los documentos originales que le piden, tiene que aportar 3,500 pesos de cuota para que puedan ¿Licencias de manejo? Licencias de manejo. ¿Esa es la nueva visión o cómo? Exactamente, no llevar el original, 3,500, ofrece muchas cosas y cobra muy bien por los servicios que ofrece. Aquí están nombrando a la señora Laura Salgado, que también está haciendo una casa bastante lujosa, ¿sí?, donde tiene una raya de 70-80 mil pesos. También recibimos hoy otra llamada que son gastos exorbitantes los que están haciendo en gobierno del Estado. Sí, y además lo grave es que dinero no hay, que se habla de que el gobierno estatal tendrá la necesidad de pedir un préstamo
con diferentes formas de financiamiento por 3.300 millones de pesos para ir cumpliendo los compromisos de campaña, porque el Congreso local ya dijo que no podrá satisfacer la petición de Graco Ramírez de que sea arriba de 20.000 millones de pesos el presupuesto para el 2013. Serán 16.000 y fracción, el resto tendrá que buscarse una fuente alterna de financiamiento, y las malas lenguas, así lo manejamos como trascendido, dicen que Graco Ramírez estaría buscando hacer lo mismo que Manuel Martínez Garrigós, es decir, que la cualidad de endeudarse para el gobierno no pase por el Congreso para poder manejar este tipo de deudas. Sí, no, pero digo, vamos aquí, digo, son situaciones lamentables, digo, independientemente que ya anunciaremos los cambios que hubo en la Procuraduría a raíz del caso que se está mencionando, pero si entramos, vamos a entrar con la nota, ¿no? Que nos dé la referencia. Con la nota de Carlitos Quintero. Vamos a la nota, continuamos. La actuación de agentes de la Policía Ministerial y elementos de la Policía de Cuernavaca en la retención y fuga de un presunto capo evidenció la protección que mantiene aún el crimen organizado en las filas de las corporaciones de seguridad. 3 de 5 agentes han sido vinculados a proceso, acusados por delitos cometidos contra la administración de la justicia, en un afán por mantener incuestionable la imagen del gobierno de la nueva visión. Sin embargo, el juicio apenas inicia contra los policías y hasta ahora se revela que mandos de la Procuraduría General de Justicia de Morelos y también de Inteligencia Militar conocieron sobre la retención del supuesto narcotraficante, pero no actuaron. Como se recordará, el lunes 10 de diciembre, alrededor de las 10:20 horas, Antonio Román Miranda y Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez viajaban en un auto Volkswagen GTI color blanco con placas del Distrito Federal. Al circular en la autopista México-Cuernavaca frente a la agencia automotriz Toyota, a la altura de la colonia Flores Magón, un hombre a bordo de otro vehículo disparó contra Antonio, pero él logró agacharse y las balas alcanzaron a Crisóforo, quien iba en el asiento del copiloto. Un motopatrullero auxilió a las víctimas y los escoltó cuando eran trasladados en un auto Mazda, propiedad de Jaime Román Miranda, hermano de Antonio, según declaró el mismo policía de tránsito en la audiencia de vinculación a proceso. Elementos de la policía ministerial tomaron conocimiento y acudieron al lugar del hecho, pero nunca iniciaron la diligencia de investigación por la tentativa de homicidio contra Antonio Miranda y Crisóforo Rogelio Maldonado, al igual que la policía de Cuernavaca, que no remitió al testigo ante el Ministerio Público para que la víctima rindiera su declaración al respecto y fuera la misma instancia quien determinara su situación jurídica al respecto. El presunto capo fue liberado, mientras su acompañante, Crisóforo Rogelio Maldonado, fue internado en el hospital del IMSS de la avenida Plan de Ayala y trasladado posteriormente a un hospital de la Ciudad de México, en donde el domingo 16 fue asesinado por 2 sujetos armados. En un afán por justificar este hecho, el gobernador Graco Ramírez acusó al juez segundo de Distrito de Morelos, Josélio Vigildo Martínez Hidalgo, de otorgar un amparo a Crisóforo Rogelio para no ser detenido en Morelos, pero este supuesto amparo no prosperó. De igual manera, el gobernador del estado acusó al secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Guillermo Barclay Arce, de proteger al supuesto capo y dijo que es investigado. Sin embargo, aún se continúa con este polémico asunto que a todas luces pone en evidencia la protección que tienen grupos del crimen organizado. Informa para quien resulte responsable, Carlos Quintero. Carlos Quintero nos cuenta a grosso modo los tiempos, ¿no? Todo comienza con el atentado que sufren 2 personas, así trascendió como Luna. Cualquier asunto de violencia lamentablemente generalizado. No se conocía la identidad de las 2 personas. Después empieza ya a trascender que uno de ellos tiene el alias de La Moña, ¿sí? Y otro es conocido como el Bocinas. Los dos... Crisóforo y Antonio Miranda. Así es, los dos en calidad La Moña. de víctimas. Sí, claro. ¿No? Uno es trasladado al hospital. Sí, claro. Y otro
supuestamente... Es trasladado al hospital, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es correcto. Y la otra persona es llevado a declarar presuntamente en calidad de testigo por la policía municipal. Lo llevan al municipio, ¿no? La policía municipal. Bueno, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, pero le llamamos la municipal. Al jurídico. Ok. ¿Correcto? Es correcto. Bueno, ok. De ahí trasciende para empezar las autoridades que toman conocimiento de este asunto. La primera en llegar es, en este caso, Tránsito. De acuerdo a las disposiciones de la nueva Ley de Seguridad Pública, la autoridad que llega primero es la que recaba todo lo que son evidencias y todo, porque tiene la facultad de investigar, que eso es lo que te permite con la nueva ley. Nuevo sistema. Con el nuevo sistema, ¿de acuerdo? Entonces, se piden los refuerzos, llegan las unidades de los policías ministeriales. Obviamente ellos llegan nada más a estar presente y a acompañarlos hasta lo que es la base Buenavista de Auxilio Ciudadano. Ahí llega la Moña era víctima. Sí, hasta ese momento el estatus había sufrido un atentado con arma de fuego. Y no él, su compañero, era testigo porque no fue víctima. Él se movió y le dio al copiloto. Él no le hicieron nada. Sí, entonces llega su abogado. En ese momento se empieza a correr el rumor de que era la Moña, y que Crisóforo, pero no existe... Presunto líder de Guerrero Unido, de los ¿no? Guerreros Unidos, pero no existe en ese momento ninguna orden de aprehensión, orden de presentación o de alguna autoridad. Señalamiento, imputación directa. A alguno de ellos. Flagrancia en algún delito. No existía. Nada. No existía. ¿Ok? En ese inter, la Moña sale, además con otra. La Moña, es muy conocida porque, fíjate que dentro del proceso que se le inició a Luis Ángel Cabeza de Vaca, Francisco Sánchez, se encontraba dentro de la misma causa penal. Dentro de la misma causa penal, el mismo expediente penal. Por haber pertenecido a... Así fue como llegaron al juzgado. Vamos, dentro de todo eso que sucedió en el año 2000. Entonces, la Metro lo conocían. No, si no la Metro, la Secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, que fue la abogada de Francisco Sánchez, obviamente sabe quién era la Moña. Pero vamos, un juez lo exoneró a la Moña, un juez federal. Sí. De procedimientos penales federales. El asunto es que nunca llega a las instalaciones de la Policía Ministerial para ser puesto a disposición del Ministerio Público porque no había un mandato judicial. Pues Pero ahí empieza un proceso en contra de policías metropolitanos y ministeriales por presuntamente haberlo dejado en libertad, cuando uno de ellos argumentaba que no lo dejaron en libertad por voluntad propia, sino que un vehículo los interceptó, un vehículo rojo, los interceptó antes de llegar a la base Zapata de la Procuraduría. No es cierto. Esa es una de las declaraciones que trascendió. Pero no es cierto. Mientras esto ocurría, la otra persona, Crisóforo Rogelio Maldonado, estaba hospitalizado. Estaba en quirófano. Lo tuvieron que trasladar al Hospital Médica Sur por la gravedad pero eso ya fue después. Sí. Pero eso ya fue después, porque en ese inter tuvieron conocimiento de autoridades militares, estuvieron bajo resguardo de Crisóforo, había policías estatales y municipales y elementos del ejército, mientras que se estuvo en las instalaciones. Pero supuestamente se le concedió un amparo para ser trasladado por la gravedad de sus heridas. No, pero es que independientemente no fue así. La persona no tenía ningún mandamiento judicial. Toda la persona había sido atentado, el atentado que hubo... Él era víctima hasta ese momento. Trasciende su identidad y por eso se resguardaban no había nada. Ninguna autoridad en la República Mexicana tenía un mandamiento judicial. Por eso, cuando tramita el amparo, no se lo otorgan porque no hay nada que perseguir. Es decir, no hay orden de aprehensión ni de presentación. Él solicita, y no él, su abogado o su familia, solicita el amparo y la protección de la justicia federal en virtud de que él se encuentra internado en el hospital, donde pues obviamente en el área que se encontraba no podía ser interrogado, no podía nada, acá salir de un quirófano. Obviamente tenía perforado un pulmón y tenía otro balazo en la espina dorsal, ¿correcto? Entonces posteriormente, al día siguiente, se empieza a decir que la complicidad de los ministeriales con narcotraficantes, que fue lo que aconteció, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta persona, porque no se le encontró nada, ningún requerimiento de autoridad? Entonces, no existe una obligación de la autoridad para ponerlo a disposición del Ministerio Público, puesto que no existe ningún mandamiento. Así es, jurídicamente hablando. Violarían la Constitución. Sí, pero ¿correcto? En calidad de víctima, ese era el pretexto para interrogarlo.
con el motivo del atentado que casi le cuesta la vida. El nuevo sistema es entrevista. Bueno, la entrevista, porque ni siquiera es interrogatorio. Todo. El punto es que se va a México, lo trasladan y como si fuera película de espías, 2 personas que están videograbadas llegan al Hospital Médica Sur y lo privan de la vida. Correcto, lo ejecutan, pero aquí lo que refiere la gente de la Procuraduría del Distrito Federal, que en ningún momento hubo una alerta. Una solicitud de alerta vigilancia. De vigilancia, ni mucho menos. Además, otra de las cosas, no existía ningún mandamiento judicial, ningún juez de distrito, ninguna procuraduría de ningún estado de la República. ¿Sí? Bueno, aquí se ha entremezclado lo jurídico con lo policíaco, con lo político. Después de la pausa ya hay repercusiones, hubo cambios en la Procuraduría a raíz de lo que unos dicen fue una omisión, otros dicen fue un exceso de confianza y otros dicen más es contubernio entre autoridades y protección al crimen organizado. Dejémoslo en política. Vamos al corte, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Y bueno, ahorita vamos a continuar de este asuntito antes de entrar. Liliana, gracias por estar con nosotros, una excelente criminóloga que ahorita vamos a platicar todo el asunto de estos niños que lamentablemente fallecieron en Estados Unidos, y sus maestros, qué triste, ¿no? Hermanos de un muchacho de 20 años, un ponchis, pero a la máxima potencia, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al asunto. Ahorita vamos. Pero cerramos el capítulo anterior, ¿no? Capítulo. Todo lo que habíamos hablado de el atentado a 2 personas, sí, claro, la identidad de los mismos, la presunta evasión de uno y el internamiento por necesidades médicas de otro, el traslado a la Ciudad de México y su posterior ejecución, ha levantado mucha ámpula en el campo, primero que nada, político, luego en el jurídico y evidentemente en el policíaco. Si se conocía la identidad de ambos, si había o no mandatos o mandamientos judiciales en contra de ellos mismos, si se les presentó o se les proveyó o no de seguridad para evitar o un acto de irlos a rematar los enemigos que habían atentado contra ellos en primera instancia, o como lo hemos visto, intentar rescatarlos de las fuerzas de seguridad y orden o del hospital donde estaban internados, y redunda en la muerte de el Bocinas en la Ciudad de México. De acuerdo, Carlos, pero mira, a mí me quedan 2 cosas. Obviamente son comentarios de oídas, no hay ninguna autoridad que haya dicho, señores, fulano de tal, lo estábamos nosotros investigando por esto y esto y esto y esto y esto, tiene esto, en base a eso ya sabemos que está ahí, tráemelo, sí, aquí está la orden, sí, ¿de acuerdo? De La Moña, sabíamos que estuvo preso en un penal federal por lavado de dinero, homicidio, tráfico de drogas, en fin, por diferentes delitos. Sí. El señor obtuvo su libertad, sí, ¿de acuerdo? Aquí vamos a pensar que los señores eran delincuentes. Sí. Uno ya falleció y el otro pues fue exonerado por un juez. ¿De acuerdo? Sí. Hasta ahorita no había ninguna autoridad hecho el pronunciamiento de decir, tenemos esto en contra de estas personas. Se ha ido en contra de los policías municipales. Policías municipales. Policías ministeriales. Y jueces. Unos arraigados, otros con arresto administrativo y hoy trascendió con orden de presentación en su contra. ¿Por qué? Habrá que ver por qué. Pero eso ya escaló más. El gobernador Graco Ramírez, en entrevista con medios nacionales durante la semana, dijo que estaba enterado que había corrupción y encubrimiento tanto en las instancias de seguridad pública como en la Procuraduría y que tomaría medidas. Las medidas las tomó el pasado jueves, cuando removió del cargo a la subprocuradora general de Justicia, Gabriela Tlalpa Castro, que es una excelente labor, humanizó mucho a la institución, y en su lugar colocó a una de las personas que fue ampliamente cuestionada por ser integrada de la terna,
Norma Rebeca Romero Velázquez, que no cumplía con los requisitos, a decir de los que analizaron la documentación, para estar incluida en la terna. Es ahora subprocuradora general. Y en la región oriente, eso sí nos da mucho gusto, se nombra como subprocuradora a la licenciada Liliana Guevara Monroy, quien fungía como directora de averiguaciones previas en algún momento, fiscal especial de feminicidios, coordinadora de mesas de trámite. Es un reconocimiento a su labor. Aquí ya tuvimos... Sergio Sánchez, lo mandan a la dirección de averiguaciones previas. Sí. Héctor Alvarado, que ya había estado en la Procuraduría. ¿Cómo le decía a Héctor? El diablo. Así es. ¿Verdad? Así es. De cariño. Así ¿no? es. De cariño. Sí. Obviamente él estuvo fuera de la Procuraduría. Posteriormente, creo que hace unos días todavía estaba en la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, con la secretaria, con Alicia Vázquez Luna. Que ahora ya tiene el control de las dos instituciones, áreas, ¿no? Y bueno, Adriana, la nombran Adriana Pérez, directora de averiguaciones previas de delincuencia organizada. Que ya estuvo en esa subprocuraduría hace tiempo, era fiscal contra extorsiones, si no mal recuerdo. Fraude cibernético, extorsiones, entonces son los cambios que se da. Aquí el problema, yo creo que todo esto, yo siento que, bueno, sí, lamentablemente sucedió, falleció un delincuente. Se presume, digo, porque es lo que se ha dicho, no ha habido ninguna autoridad que nos haya mostrado que realmente, y no es defenderlos, yo creo que aquí las víctimas de todo esto fueron los policías ministeriales, buenos o malos, porque existen, pero bueno, al final de cuentas también ellos no tenían ningún mandamiento judicial, ni ninguna orden para trasladarlo. Bueno, sin embargo, se presume que era un delincuente, ¿es correcto? Se presume, y la presunción de inocencia. Claro. Pero hay información que seguramente no se nos ha dado, que sobre todo en casos de delincuencia organizada suele haber un poquito más de prudencia, porque también las autoridades tienen mucho no lo dan miedo. A conocer. Entonces, desconocemos si por ahí ya había alguna carpeta de investigación iniciada. Claro. Entonces, siento que es un poquito pronto como para decir si era culpable, no era culpable, y además puede ser que pase que jamás sepamos la verdad. Sí, no, de acuerdo, pero Lili, yo creo que aquí hay una cosa que es importante, mira. Aquí lo que sí es un hecho, yo creo que lo que pasó fue una falta de comunicación entre autoridades. Digo, tengo entendido que verificaron hasta en CISEN si había algo. Sí. Y obviamente no apareció. Aquí el problema de todo esto es que se rompió el hilo por lo más delgado. Ni todos los policías están coludidos con el narcotráfico, porque existen buenos policías. Así es. Sí, claro. Correcto. No puedes hacer un señalamiento directo contra de ellos, ¿sí? Aquí faltó algo y pasó algo. La falta de comunicación, la falta de estrategia, no lo sé. Digo, obviamente yo creo que esos cambios que están dando en la Procuraduría es derivado de todo esto. Sí. El juez de distrito pues tiene la facultad de otorgar una suspensión provisional y requirió los informes a las autoridades. Y las autoridades indicaron, no tenemos nada. Obviamente al no tener nada se sobresee el amparo. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque es una garantía constitucional que cualquier persona, sea la gente inocente, o sea, el peor de los delincuentes, tienen derecho, porque tienen derechos constitucionales. ¿De acuerdo? Aquí, lamentablemente, ¿qué pasó? Que vemos a policías ministeriales que, bueno, fueron primero arrestados administrativamente, sí, por una situación de que no le dieron cumplimiento, pero yo me pregunto, ¿cumplimiento a qué? Pero lo que dice la licenciada es cierto. Hablando de la persona que iba a ser llevada para ser interrogado o entrevistado con el nuevo sistema, no llegó a donde tenía que llegar. Pero es que no lo puedes obligar. En calidad de víctima no lo puedes obligar. Como testigo, sí, se puede reservar su derecho. Lo invitas y llegó su abogado. Sí. Digo, y además, quien estaba en ese momento, porque fue presentado ante el jurídico de la Secretaría de Auxilio Ciudadano. Sí. Sí, la autoridad que tenía conocimiento del hecho y que lo tenía en su poder era la Secretaría de Auxilio Ciudadano. Así es. Para que Auxilio Ciudadano se desmarcara de esa situación, era haberlo puesto a disposición de la Procuraduría. Sí. Con su tarjetita, sí, su puesta a disposición, llega la Procuraduría. Te entrego al señor. Entonces, para ti es Antonio, injusto que les inicien un procedimiento a los policías porque el señor nunca llegó a la Procuraduría. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que vamos. Ok. Sí, está claro. Porque no hay un mandato, porque no hay una orden de aprehensión. Si hay flagrancia de un delito, ellos pueden actuar. Claro. Pero en este caso, a ellos no les entregaron el detenido.
El detenido estaba a disposición de auxilio ciudadano, Sí. ¿de acuerdo? Ellos no, se ve en el video que salen 3 de ellos junto con el abogado y la moña, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay, pero van saliendo porque obviamente pues les dieron la autorización de retirarse. Claro. Y eso no es una complicidad. Bueno, el tema está revuelto en materia jurídica, política, policíaca, dará todavía mucho de qué hablar. Volvió a poner a Morelos en el concierto nacional con la muerte de el Bocinas, esta persona que es Rogelio con Maldonado. otra cosa, pero además otra cosa que es importante, ya el delito se cometió en la Ciudad de México. Sí. Yo creo que tenemos cosas más importantes en Morelos que estar cambiando todos los reflectores a lo que fue el Bocinas y lo que fue el Amonia. Yo creo que las autoridades tienen que actuar como tienen que actuar y tenemos cosas ahorita lo que es los presupuestos, la situación que se está dando de inseguridad en el Estado. Claro. Yo creo que es más importante que jalar los reflectores hacia algo que ya no compete. Sí. ¿Ok? Aquí hubo una tentativa de homicidio, en el Distrito Federal se consumó un homicidio. Bueno, el tema original de este programa, por eso invitamos a la licenciada. Pero espérate que algo iba a comentar. Sí. Y además algo muy importante, ¿qué gente pudo haber entrado al hospital? O sea, ¿qué grado de peligrosidad? Sí, Creo claro. que las autoridades deben de tener una mayor coordinación con el Distrito Federal, sobre todo con los estados aledaños a Morelos. Bueno, eso lo dijo Graco en el momento de su toma de protesta, ¿no? Sí, claro, que van a formar el escudo centro. Ya no va a ser el corredor seguro, va a ser operativo escudo centro en estados del centro del país gobernados por izquierda. Uno entró con un cabestrillo, presuntamente llevaba el arma de fuego calibre 22, y otro hay videos con una bata del mismo hospital para pasar inadvertido. Y vamos, y con otra. Hay policía industrial bancaria en la Ciudad de México, en Médica Sur, gente armada en cada uno de los pisos, y esto fue en la Torre 1 de terapia intensiva. Y supuestamente hay detectores de metales también. Pero además estamos hablando de una persona muy sonada, pero ¿qué pasa cuando el muerto es otra persona? Cuando es un inocente, por ejemplo. Creo que debemos de prestar más atención a ese tipo de cosas. A la gente común y corriente, que de igual manera sufren sus familias. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Y sufrimos todos como sociedad. No, porque no nos gustan las la inseguridad ha ido creciendo. En época de fin de año aumenta porque hay dinero, porque hay aguinaldos, porque hay viajes, porque hay compromisos, pagos. Y en las mesas de los cafés, en reuniones familiares, el comentario es fui al banco y a 2 cuadras del banco para llegar a un domicilio se me cierran y me piden exactamente la cantidad que había retirado del banco. Robo de vehículo con violencia, robo a casa-habitación. Nuestra querida Pati Jiménez Pons sufrió un robo a casa-habitación en su domicilio particular. En fin, no hay distingos entre yo creo que es de lo personas que de un lado. preocuparnos, ¿estás de acuerdo? Esa es la preocupación. Yo creo que ya lo del Bocinas, la moña, que sean las autoridades que lo investiguen, pero vamos, nosotros como sociedad queremos ya no ver la nota roja, el que se estén peleando de aquí para allá. Ya basta, dice nuestro anuncio, ¿no? Ya basta. Ya basta. Vamos a un corte, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Aquí me está regañando Jesús Castillo, que llegó un poquito tarde el día de hoy, que estaba diciéndoles a los presuntos delincuentes sicarios, que les dije, señores, pues bueno, uno ya murió, el otro pues no sabemos dónde está,
pero no es defenderlos, ¿no? Yo creo que aquí todo el ciudadano tiene garantías. Qué pena que la delincuencia haya crecido. Pero bueno, vamos a un tema que yo creo que también, lamentablemente, sacudió al mundo, ver un menor de edad con 11 impactos de R15. No es posible ver que una mamá le enseñó a su hijo a manejar todo tipo de armas y este muchacho primero mata a su madre y posteriormente se va a la escuela primaria donde su mamá en algún tiempo fue maestra y él estudió y llegó a matar en total a 26 personas. Para luego quitarse la vida. Es triste, digo, qué es lo que pasó en Newton, Connecticut, porque no es posible poderlo creer. ¿Qué mentalidad, qué pasa por la cabeza de una persona para llegar y masacrar a 20 niños? Estamos hablando de una persona con un trastorno grave, es una persona sociópata, es una persona que está plana de afectos, una persona cruel, que le cuesta mucho trabajo relacionarse con otros individuos. Es evidente que tiene problemas afectivos, o bueno, tuvo problemas afectivos desde la infancia y su placer, su gozo es en hacer daño. Pero sí lo tiene, sí tiene, siente placer o ni siquiera eso. Siente placer porque, fíjense, la gente que es psicópata necesita explotar. Hagan de cuenta que es una olla express. No tiene manera de liberarlo. Sí. O sea, por ejemplo, no llora, no tiene culpas. O sea, si llega y no clava un cuchillo, pues, le da un poquito no de tiene placer, compasión. Nada. Entonces es una persona impulsiva. Podemos hablar de psicóticos primarios y psicóticos secundarios. En este caso del asesino de Connecticut, estamos hablando de una persona totalmente primaria. Imagínense la conexión madre-escuela. ¿Qué implicaba? Tenía que matar en cada niño algo que quería matar en sí mismo. ¿Cuántas cosas no habrá cargado esa persona? No sé. Obviamente, pues lo hizo con la gente menos indicada, como pero son niños de primaria. Yo creo que te voy a decir una cosa, entre 6 y 10 añitos, Sandy Hook, esa escuela primaria, yo creo que jamás va a ser lo mismo. De hecho, ya están pidiendo que sea demolida, sí, por la situación. Es una comunidad de 20 y tantas mil gentes. Hemos estado viendo imágenes y cómo van los perritos, cómo llegan a sus perros y se quedan ahí, donde pusieron todos las veladoras y todo, y con los demás niños. Yo creo que es algo, y sobre todo en una época navideña, donde te habla de amor, te habla de perdonar, de todo ello, y no pudo ser. Y digo, por más que lo haya comentado Dan Malloy a las cadenas de televisión, dice que él entró disparando. Entró por la fuerza a la escuela, sí. Nadie le dejó entrar, entró en el edificio disparando para crearse una entrada, un fusil de asalto R15. La escuela estaba cerrada e utilizó el arma para disparar a través de los cristales y fue como pudo entrar. Después fue la primera clase, a la segunda, y es allí, creemos, donde se suicidó al oír llegar a la policía. La policía ya había precisado el sábado que el asesino había forzado su entrada, aunque no se ha dado a conocer que podría haber motivado a Lanza a ejecutar la masacre. Malloy dijo que el joven de 20 años podría haber planeado matar a más personas, probablemente sí, si no hubiera escuchado a la policía. De las que fallecieron, ya que según apuntan las investigaciones, Lenz se quitó la vida con un tiro en la cabeza en cuanto escuchó la llegada de los primeros servicios de emergencia. El autor de la matanza también portaba múltiples cargadores para las 2 pistolas semiautomáticas que llevó a la escuela, aunque solo empleó una de ellas para quitarse la vida, añadió. Como resultado había cientos de balas todavía sin usar, los que refuerzan la teoría de que podría haber planeado una matanza aún mayor. ¿No? No, está temblando, no te preocupes. Oye, perdón que te interrumpa. Este niño dicen que era niño, por llamarlo así, 20 años de edad, Adam Lanza,
que dice, mi hermano parecía autista, dijo un familiar cercano. Venía de una familia amorosa, entre comillas, habrá que ver el fondo, pero la mamá estaba separada del padre, ya vivían aparte. Hay un perfil, por supuesto que hay un perfil, ¿no? Pero no es el único caso. Hace unos meses, en la premiere de Batman, en Aurora, Colorado, una persona llega y abre fuego en la sala de un cine indiscriminadamente. Hay un chico coreano que se metió al Virginia Tech en el estado de Virginia y mató a 32 personas. Sí, claro. Y hay un empleado en Alabama que llega, mata a su jefe y a los compañeros de oficina y luego se suicida. Y luego hay al menos 50 casos documentados en la última década que nos dice, ya no es nada más el chavito que lo bullearon cuando era chico, o porque odiaba a la mamá, o porque era adicto, o porque estaba insatisfecho. ¿Qué está pasando con la sociedad de Estados Unidos? Porque eso no se repite en otros lugares. Ay, claro que sí, lo tenemos en México. En Noruega, una persona, un extremista, por ideología política y racista, mató a 77 personas. Un país también desarrollado. Sí, en México hay matanzas indiscriminadas, pero no de este tipo donde van a escuelas, a templos y a lugares públicos. No hemos llegado a ese punto como pasó en Colombia. El fenómeno que yo pregunto en concreto es, ¿tiene algo que ver la sociedad de consumo materialista de Estados Unidos? ¿O es nada más que tienen acceso a armas de fuego? ¿O están rematadamente locos? ¿O es porque se va a acabar el mundo? ¿Cuál es la explicación científica? Perdón, Carlos, una persona de 18 años puede comprar un arma ya en Estados Unidos. Sí, claro. Ok. Aquí yo creo que lo más difícil de todo esto es cómo es posible, porque uno de los tíos indica que Lance tomaba medicamentos psiquiátricos. Obviamente, digo, tú nos sacarás de la duda y nos darás ahora sí la opinión profesional. A su madre la mató de 4 impactos. ¿Cómo es posible que una madre, sí, que... Ella lo llevaba a prácticas de tiro. A prácticas de tiro, pero vamos, que tiene conocimiento que su hijo tiene alguna situación psiquiátrica, dejas todo ese armamento en casa? También se habla de que estaban involucrados una secta por ahí, pero vamos, todavía va a ser información que no sé si la vayan a sacar a la luz Habrá que ver el pública. caso específico, pero yo reitero, ¿hay algún patrón en la ciudad norteamericana? Bueno, es en general. Lance estuviera bajo medicación en el momento en que se perpetró la masacre, como se había arrojado tras las declaraciones de su tía Jonathan Lance, quien dijo que estaba siendo tratado contra la esquizofrenia. Por eso, un psicótico es un esquizofrénico, Sí. o se puede ser un esquizofrénico. Hay diferentes tipos de psicosis. ¿Qué quiere decir esto? Tiene alucinaciones, es decir, una persona esquizofrénica, a esa personita le afecta lo que se le aparece, las alucinaciones. El diablo me dijo que los matara, ¿no? Sí, puede ser, o se le pudo haber aparecido Superman y mátame a todos los niños porque son... ¿Y él lo creyó? ¿Él lo cree? En su interior sí, así lo vive una persona esquizofrénica. Por eso las autoridades tienen que tomar en cuenta que la persona que trae esa enfermedad no puede andar por la calle. Sí, ¿De qué sirve que las metan a los penales y luego salen van a volver a hacer lo mismo? Lili, pero el problema de todo esto es que lamentablemente, mira, ahorita estamos viendo lo que ha sucedido en Estados Unidos y no es la primera, ahorita comentaste algunas, Carlos. Sí. Pero vamos, es ver con tristeza lo que está pasando, ver cómo nos estamos destruyendo unos a otros, cómo estamos terminando con nuestra propia especie. Sí, con pérdida de valores, con todo. Nosotros, el tipo de valores que manejamos en México son unos, en Estados Unidos son otros, pero al final de cuentas las enfermedades son igual aquí que allá. Pero es muy interesante lo que dice. Hay una posición violenta, ¿de acuerdo? Sí. En Estados Unidos tienes el acceso a armas, aquí lo tienes porque ya te rentan hasta las armas para ir a En Tepito te la rentan a 400 pesos para ir a sicarear, dicen. 400 pesos. Vas, haces el trabajito y lo vas y la regresas, porque la rentaste por... te cobran. Ay, no les des ideas. No, está documentado, No, pero es que es lamentable. No. Es lamentable, no es dar ideas. Pero aquí yo creo que es el momento en que las autoridades con la reforma educativa, donde realmente haya psicoterapeutas en cada una de las escuelas, donde realmente se le dé seguimiento a cada uno de los niños. Sí, pero el presupuesto, sí, que en cada escuela sean contratadas las psicoterapeutas. Pero ¿sabes qué pasa? Luego los papás, por ejemplo, en Morelos, se niegan a que se lleve a cabo el operativo Mochila. No, pero a mi hijo no lo toquen. El operativo Mochila,
Ya olvídate el operativo Mochila, de que realmente, mira, al final de cuentas los maestros, los niños reflejan mucho lo que está sucediendo en su casa. Y en su sociedad. Totalmente. Y en la sociedad. Sí, de que están rodeados. Entonces es el momento. Yo creo que es donde todos tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar este país y todos tenemos que poner un granito de arena. Pero lo que decía la licenciada, a ver, en Estados Unidos tienen acceso a armas, pero esta persona que es un esquizofrénico, si recibe el orden del osito Bimbo de matar a los niños de la escuela, tiene acceso a armas. Pero si no los tuviera, buscaría una bomba molotov, buscaría algo más. Porque hay psicóticos, hay esquizofrénicos que no matan. Cada uno atiende a su propia locura, con perdón de la expresión. Y es muy importante que estén bajo tratamiento. Aquí en Morelos no hay un verdadero lugar donde se atiendan las enfermedades psiquiátricas. Y las autoridades lo han descuidado y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. La gente, por ejemplo, víctima de la delincuencia, no tiene el tratamiento psiquiátrico que a veces requiere. ¿Qué pasa con los niños a los que les matan a sus papás, por ejemplo? Pues se llenan de odio, o los niños víctimas de bullying, pues no los llevan a tratamiento, psicotizan y al rato son los que andan metiéndole el puñal al compañerito o hacen algo a escondidas. Respecto a la cultura, si hay algo en especial, hay un fenómeno que me llama mucho la atención. Los programas estadounidenses suelen ser mucho más violentos. O sea, televisión y cine. Sí. Y los juegos. Y los videojuegos. Digo, el problema es que todos los videojuegos, y hoy por hoy digo, porque vamos, es algo que ya me está mandando al corte. Bueno, termino el corte. 317-6110, correo electrónico, quien resulta responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Y sí, lo que decía es que realmente los juegos, los videojuegos, el Xbox, son tantos, el Wii, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si nosotros como papás nos acercamos con nuestros hijos a jugar, es diferente. Pero si dejamos a los chavos que nada más estén jugando. Sí, un acompañamiento, ¿no? Entonces ya se pierde ese enlace que puede haber entre papá e hijo, donde realmente vas a ver que el chavo es un juego, donde no es algo que se va a trasladar a estar adentro de ese juego y va a sentir que es uno de los personajes. Y es donde realmente siento, y de acuerdo a lo que me han comentado, tú me dirás si estoy en lo correcto o es una tontería lo que estoy diciendo. Sí, es donde se empieza a generar también todo ese tipo de violencia. Violencia hasta llegar a ser un psicótico, ¿no? Sí, además, por ejemplo, las lucecitas que despiden los juegos están influyendo directamente al cerebro. Las luces, toda la información de que estoy matando, la metralleta. En Estados Unidos, según lo que referiste hace rato, que quieren demoler esa escuela. Sí, claro. Mejor que prohíban los juegos donde los niños maten gente. O sea, hay que hacer algo de raíz. Bueno, si quieres acabar con la violencia, puedes hacerlo a lo mejor inventar otro tipo de armas. Los bajas también por internet. O lo que sea, pero uno mismo, por ejemplo, en México, es donde se los pones en la mano con toda la gama de juegos. Como padres tenemos la responsabilidad de qué es lo que les estamos entregando a los niños. Y si están los juegos violentos, pues tienes que estar muy a las vivas con tus tienes hijos. Que estar ahí con ellos. Ah, sí, claro. Y decirles, ¿sabes qué? Violencia, no. Y además de todo esto, a ver, tenemos a una persona con un perfil psicótico, ¿no? Que nada más necesita algo que lo detone. Tenemos el acceso indiscriminado a armas de fuego. El presidente Obama ya ha dicho que antes de enero presentará una iniciativa para reforzar que no se vendan tan fácilmente armas, y sobre todo armas de asalto. Tercero, la cultura de Estados Unidos en materia de violencia. Y cuarto, políticas en donde los Estados Unidos de América basan
su fuerza en la cuestión militar, Claro, la guerra contra el terrorismo, entonces eso está imbuido en los ciudadanos. Claro, el ciudadano americano nace con ello, ¿sí? Es una posición muy patriótica, vamos, es una religión para ellos, ¿sí? De alguna manera, digo, que cambia la de secta, es una religión el ser tan patriotas, el ir a la guerra, el todo. ¿Cuántos gente hemos visto que ha llegado de la guerra totalmente fuera de sí? Vamos, a mí me tocó en alguna ocasión platicar una persona que había estado en Vietnam y me dijo, es que no duermo, es que esto, es que el otro, una ocasión que estuvimos en Estados Unidos y la verdad, dices, pobre gente, ¿no? O sea, recordando, y están con medicamentos, están con todo, y él decía, es que yo tengo ganas hasta de mejor morirme, o sea, porque eso no es vida, ¿de acuerdo? Pero es a lo que nos enseñan, dicho por él, y qué pena, pero es cierto. Padecen el estrés postraumático, todos aquellos que fueron a la guerra o que fueron víctimas de algún delito grave. Por otra parte, y aprovechando el programa, estamos hablando de psicóticos, de delincuentes, gente que mata, como le quieran llamar. En casa existen psicóticos, en algunas casas. ¿Cómo detectarlo? Porque algunas mujeres, de veras, que por más que se desviven por atender al marido o el marido a la mujer, etcétera, etcétera, a veces pueden tener un psicótico secundario en casa que puede acabar golpeándolas, acuchillándolas, asesinándolas o con los hijos. Desde el noviazgo, ¿no? Que empieza la violencia, ¿no? Sí, pero el psicótico tiene patrones de conducta muy especiales. Y como tú dices, desde el noviazgo, aprendamos a ubicar a esa gente y hay que huirles. Suelen ser encantadores, son muy hábiles con el lenguaje, pero están planos del sentimiento. Entonces, es muy fácil que las chicas se enamoren de ellos y además ellos hacen hasta lo imposible por llamar la atención. En política encontramos a muchos psicóticos. Uy, sí, cómo no. No vamos a decir política nombres, es cierto. pero como son tan narcisistas, o sea, los afectos los llevan hacia sí mismos. Sabemos de algunos, ¿verdad? Muchos. Híjole, entonces, casos patológicos. Ojo, que la población patológicos. también se dé cuenta cómo son, cómo ubicarlos. La cámara, lo que dicen. Ah, caray, pero ¿la dentro cámara? del lenguaje, dentro del lenguaje habrán ciertas cosas que tú puedes llegar a percibir. ¿Cómo cuáles? Como falta de sentimientos, esas personas que nunca dicen, me siento triste, me siento mal, o sea, les puede morir la mamá y... Como alienados. si nada. Alienados. Ajá, o sea, las relaciones interpersonales son muy vacías, superficiales con la esposa o a la Los inversa, hijos, con los hijos. Ajá, pero se relacionan más afectivamente con los perros, con los gatos, con algún objeto, ¿Con que puede quién? ser el Ajá, automóvil, la moto, el poder. Suplen, Todos ¿no? son, bueno, todos esos son signos. Y sobre todo que no Entonces tienen todos tenemos culpa. algo de psicóticos. Hay rasgos, Federico. Sí. Hay rasgos que son como embarraditas, que eso no te hace un psicótico. Pero el siguiente paso es que ya padezcas una psicosis secundaria, que a lo mejor no vas a maltratar a tu esposa, pero igual y vas a tratar a tu empleado, pero de manera humillante. Los niños que martirizan animalitos, las mascotas. mascotas, también lo manifiestan ahí. Eso es una... ¿No? Desde ahí. Hay señales de alerta, ¿no? Fíjate que Sí. si ahorita tocas es un punto, Carlos, muy importante. Digo, es donde se empieza a reflejar. Si no es con los animales, es con los muñecos de peluche. Sí, le cortan la cabeza a las muñecas. Vamos, fíjate que encuentras mucho material de todo esto y te das cuenta de puntos muy específicos, ¿no? Lo de los animales que ahorita que comentó Carlos de chiquitos, cómo agarran, cómo los tratan, o a sus mismos, hermanitos menores, compañeros de escuela. No, pero empiezan con objetos, digo... inanimados, fetiches. Sí, pero es como empiezan ellos. ¿Por qué? Bueno, en algunas ocasiones esto es genético. Las enfermedades pueden ser hereditarias. El temperamento se hereda y el carácter se forma. Pero hay que hacer todo lo posible por meter al niño en una línea. Sin embargo, hay niños que de plano ya traen, pobrecitos, esa semilla del mal, por llamarle de alguna manera. Entonces, ¿el delincuente se hace o nace? Depende de qué tipo de delincuente estemos hablando. Si hablamos de un criminal, de un multihomicida, de un violador. ¿Alguien puede haber previsto que Adam Lanza, a los 20 años,
que muchas veces es el afán de fama, ¿no? También buscan, porque los valores están trastocados, como decía Federico, trascender a su vida mediante actos tan abominables como estos. Pero es que son sus puntos de vista, en base a su enfermedad. Sí. Yo como psicoterapeuta, Ajá. si hubiese sido la psicoterapeuta de este chico, me entero que la mamá lo lleva a tirar. Prácticas de tiro. A la que encierro en el Primero es a la psiquiátrico, mamá. primero es a la mamá. Sí, claro. Ahí hay responsabilidad y también por parte del médico que lo pero estuvo tratando. de hecho, ya ahorita ya están pidiendo a las autoridades, están tratando de acceder bajo la orden de registro del historial médico del joven. Y con eso nos vamos, ¿verdad? Vamos con copia para. Vamos con copia para. Eli, muchas gracias. Al contrario. Feliz gracias Navidad. a ustedes. Sí, Igualmente. ahorita regresamos, vamos con copia para y continuamos. Con copia para es el espacio para su denuncia y la respuesta de tu programa Quien resulte responsable. Este problema va con copia para la Secretaría de Movilidad y Transporte. El edificio de la nueva sede de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, ubicado en la avenida Emiliano Zapata, 803, de la colonia Buenavista, conocida como Base Zapata, representa un riesgo latente. En enero del 2008, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desocupó dicho inmueble, derivado a un dictamen emitido por la Protección Civil del Estado, y cambió su sede a nuevas instalaciones. En ese entonces, se dio a conocer que debido a su antigüedad y el terreno, ubicado a un costado de una barranca, era recomendable demoler dicha construcción que en un principio fue un hotel. De esa fecha, el diciembre de 2012, el edificio albergó, entre otras oficinas, a la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Ingresos y la Dirección General de Control Vehicular. Durante este lapso, ninguna mejora al edificio se realizó. Por eso, es este llamado a las autoridades del Estado para tomar carta en el riesgo y prevenir hechos trágicos. Por tal motivo, el llamado es con copia para la Secretaría de Movilidad y Transporte. con copia para Es una llamada a tiempo, el con copia para que no se ponga en riesgo la vida de funcionarios públicos y del público en general que acudiera a la base Zapata, a la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque no es apto el inmueble. Hay una alerta de Protección Civil, ojalá que lo tomen en cuenta. De hecho, Protección Civil indicó que no podía hacer Hay un dictamen. Un dictamen en ello. Entonces, digo, qué lástima si se está pensando hacer algún movimiento en ese edificio. Lo que se tiene que hacer es que ese edificio es demolerlo y nuevo. Pero bueno, amigos, agradecerles que pasen una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Digo, los mejores menesteres para ustedes. Qué bueno que a todos ellos que pueden pasarla con su familia y aquellos que no, con una unión de los amigos y todo para salir adelante. Esperemos que este año que viene sea de mucha fuerza, sobre todo de mucha unidad para todos nosotros como mexicanos, para sacar a México adelante, ¿no? Nos olvidamos de colores, de partidos, digo, y que todos los políticos piensen un poquito en la ciudadanía, porque antes de ser políticos fueron ciudadanos también, y yo creo que eso es una de las formas que va a poder cambiar, ¿no? Pero a ver, ustedes. Para mí, si están viendo el programa es que no se acabó el mundo, es lo más seguro. Eso es lo más seguro, sí. Y para mí, no se acaba el mundo. Para mí Navidad significa una esperanza renovada. Todos los años tenemos la posibilidad de renovar la esperanza. ¿En qué? En lo que ustedes quieran creer. En un ser superior, en Dios, fe en nosotros mismos, en que las cosas pueden mejorar y hay que trabajar por ello. Así es de que les mandamos un gran abrazo, bendiciones, salud, alegría, éxito y lo mejor para el próximo año, para estar en familia en lo que resta de este 2012 y que aquí nos tendrán buscando respuestas, soluciones, aportando, criticando, señalando, como ha sido la tónica de quien resulte responsable. Pues muchas gracias, Federico. No, al contrario. De verdad que siempre es un gusto estar aquí con ustedes y más en este programa. Gracias. Ya tan cercano a la Navidad, pues solamente recomendarle a la gente que no se deprima si no están con el ser querido, etcétera. Está toda la vida para festejar el amor cada día. Cuiden su aguinaldo. Sí, que lo cuiden. El amor se debe de expresar, no se debe de comprar.
y a los hijos hay que darles lo que se puede dar. Regale afecto, no se compre. Así es. Exactamente. Regale afecto, no se compre. Y bueno, yo pedirles... Y no se arriesgue. No se arriesgue. Y yo pedirle a todo el público en general, yo creo que gracias a Dios muchos de los que nos están viendo tienen un poquito más en casa, que podamos compartir esa cena con alguien que no tiene, que saquemos un trastecito y se lo compartamos a esa gente que vemos que no tiene para poder tener ese alimento. En la vida, como en el box, siempre es mejor dar que recibir, y si no, pregúntenle a Pacquiao. Eso sí es definitivo. Pues gracias, buenas noches. Eso sí, si toman, no maneje, cuídense. Y hasta la próxima. Tenemos la posibilidad que probablemente esté don Jorge Morales Barud. Es probable. El próximo con nosotros, antes de que cierre el año, para que nos diga cómo va a empezar el gobierno municipal. Buenas noches. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.